los liderazgos que surgen, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que siempre el cambio, en principio me despierta optimismo. Después vemos cómo se despliegan los nuevos liderazgos, insisto. Ujú. Pero también me parece interesante porque lo que sucedió en esta campaña es que se apostó mucho dinero en contra de que Zoran Mamdani llegara a este lugar, ¿no? De hecho, lo escuché a él comentando que le llamaba mucho la atención que una de estas personas, de estos empresarios, que públicamente han pedido por el apoyo a Cuomo en realidad, y especialmente en contra de él, estaba gastando más dinero en eso que lo que Mamdani le aplicaría en subirle los impuestos, ¿no? Era como Ujú. un chiste que circulaba por allí. Me parece que una segunda cosa a pensar, y este sí me pareció un dato todavía más interesante, más allá de que cada localidad tiene su especificidad, es que la generación más joven viene como empujando los charts, por así decirlo, en distintos lugares del mundo, ¿no? Nosotros tuvimos, pensando en ejemplos, en 2022 tuvimos una situación terrible de verdad en Sri Lanka y otra vez ahí la generación más joven tuvo un lugar. En 2024 tuvimos también otra situación muy compleja en Bangladesh y también ahí los jóvenes tuvieron un gran protagonismo. Este año además tuvimos en Nepal una situación también muy compleja que todavía no se termina de resolver, donde los jóvenes han tenido mucho protagonismo. Digo esto sin ánimo de ser ingenua y sabiendo que confluyen muchos intereses, no solo los de los jóvenes, pero es interesante en una época en la que hablamos mucho de la falta de compromiso de los jóvenes, del supuesto desinterés de los jóvenes por la política, etcétera, etcétera, esta cuestión de que hay gente que está repensando el mundo, que tiene muchos elementos que desconocemos en nuestra caja de herramientas y que carece de otros que son más conocidos para nosotros, que a veces nos hacen tener una mirada muy crítica de esos más jóvenes. En todo caso, es un cambio que está aconteciendo y me parece de mucho interés mirarlo con todo el detalle que se pueda. Otro detalle que, si vos me permitís, te menciono, es el hecho de que una gran parte de la población judía de Nueva York lo votó a Mamdani, ¿no? Entonces Ajá. también, digamos, todos estos elementos que hacían pensar que sucediera lo contrario, porque por supuesto Andrew Cuomo y en general los rivales que ha tenido Mamdani han tratado, ni que hablar del presidente Trump, han tratado de vincularlo con el 11 de septiembre, han tratado de vincularlo con el yihadismo, con todo este tipo de cosas absolutamente delirantes, volviendo a esa idea de que cualquier posición crítica en contra de Israel necesariamente tiene que ver con el terrorismo, ¿no? El cual es falso, por supuesto, pero quiero decir, se trataron de reavivar todos esos discursos e increíblemente en la comunidad judía de Nueva York eso tampoco tuvo efecto. Entonces, la verdad me parece de mucho interés desde muchos lugares. Después veremos cómo se logra desplegar ese liderazgo que él Claro. tiene en este momento, porque además es una interpelación a los dos partidos. Él ha tenido gente que se oponía a él, no solamente entre los republicanos, que obviamente iba a suceder, sino entre los demócratas, que preferían ir con Andrew Cuomo, que ha tenido acusaciones de todo tenor, sabemos la cantidad de mujeres que lo han acusado de acoso, etcétera, etcétera. Increíblemente estos jóvenes que vienen con ideas que a veces hasta te da ternura, porque ellos hablan de comunismo y él lo que quiere es congelar la renta, que los Claro. colectivos sean gratis, Gratis. que las guarderías sean gratis, digamos, hay como un desconocimiento tan profundo que llegan a ver a alguien de nuestro partido de izquierda y mueren de un ataque, digamos. Claro. Pero quiero decir, me parece que es muy interesante como fenómeno y que además es una suerte de laboratorio de cómo determinados discursos que supuestamente deberían encolumnar a determinados grupos sociales detrás de ellos, fracasan, ¿no? Entonces me parece que hay como que repensar la caja de herramientas, digamos, estamos frente a públicos nuevos, hay opiniones públicas que se van renovando y que requieren de otro tipo de cosas. Y yo creo que
Mamdani lo que ha hecho es enganchar con una necesidad real de la gente de Nueva York. Veremos si puede desplegar un liderazgo que efectivamente los lleve a encontrar un espacio de algún alivio, ¿no? Pensaba, El tema de que... Sí, no, perdón, pensaba en que esto que resulta novedoso allí en Nueva York, pensaba también en ese narconarrativo que viene desde Rudolph Giuliani con la tolerancia cero y cómo llegamos hasta Zoran Mamdani. Esto que parece novedoso va un poco a contrapelo de lo que ocurre en algunas otras sociedades como la nuestra, donde lo nuevo pareciera la derechización y nada que pudiese asomarse o emparentarse con lo colectivo, con lo social, sino más bien todo la meritocracia y la individualidad, ¿no? Sí, igual yo te recuerdo que en Estados Unidos pasa lo mismo. En realidad Mamdani es una figura que surge casi como una primera contraparte, no quiero tampoco agrandar ese liderazgo hasta ver cómo trasciende, claro. Pero sí, Trump representa esto que vos decís, ¿no? Entonces, creo que tal vez lo que se refleja, yo creo que nuestra sociedad va a ser igual y de alguna manera está pasando. Hay un diálogo entre estos dos sectores de la sociedad donde se genera una enorme tensión y empiezan a aparecer, me parece a mí, muchos elementos. En primer lugar, esa apuesta a ojos cerrados a un supuesto éxito, ¿no? Bueno, no, si estabilizamos lo macro, todo mágicamente en cascada se va a resolver. Tal vez, bueno, hay una apuesta de fe que uno no hace porque ya ha pasado algunas experiencias que no lo llevaron a buen resultado por el mismo camino, pero por supuesto que uno está expectante de ver qué sucede. Y después hay otra gente que tiene un discurso, y también hay en Argentina, de no perder de vista a la persona como eje del desarrollo, digamos. No se trata de los bienes materiales, hay una materialidad que tiene que ver con el bienestar, pero hay algo que va mucho más allá, que es la cuestión del ser humano en el centro de todo ese proyecto, y cuando uno se corre de ahí es una apuesta al desastre. Esos dos discursos también lo tenemos acá. Y yo lo que creo que lo que estamos viendo son sociedades en las cuales esa tensión entre ambas perspectivas va teniendo un diálogo a través de las distintas instancias de elecciones, y va a depender en una enorme medida, en primer lugar, de cómo esos liderazgos se desplieguen, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver, digamos? Yo creo que en nuestra sociedad en particular, la etapa que se viene es muy crucial, básicamente porque siento que ahora estamos de verdad en un momento en que se necesita el despliegue de poder del presidente Milei. Ahora hay que ocupar ese lugar. Es como si hasta ahora hubiéramos venido peleando con eslogans, ¿no? Sí. Bueno, esa es una etapa que ya pasó. Nosotros ahora lo que vamos a necesitar como sociedad, que es la etapa en la que va a entrar Mamdani también, y va a pasar con Trump, necesitamos ver otro tipo de resultados. Y en realidad acá es donde vamos a jugar todas nuestras cartas, ¿no? El proyecto colectivo o el proyecto absolutamente individual de nos salvamos los que estamos mejor, y los del proyecto colectivo se quedan en las peores condiciones. Igual creo eso, que son dos narrativas que se están enfrentando en todo el planeta, y que lo que vemos con el ascenso y el descenso de derechas y de izquierdas, si fuera que no es un lenguaje especialmente casi envejecido, ¿no? Que uno empieza a sentir que no alcanza para describir cada sector, me parece que es esto, que están jugando sus cartas y que estamos como dirimiento, digamos, hacia dónde. Creo igual que es algo que pasa en el mundo, ¿no? Claro, bueno, antes de irnos a por otro tema que también nos interesa mucho y que es la tensión allí en Venezuela y Estados Unidos en particular, de hecho, también Mamdani tuvo palabras para con Nicolás Maduro, calificándolo de dictador y demás. Pensaba en esta narrativa de la que hablas, y que la próxima semana también va a tener una nueva definición, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde en esta primera vuelta al menos la derecha parece
tener como una paso, porque tiene 3 referentes muy fuertes, y bueno, y por el otro lado está la candidata oficialista Jara, que también tendrá lo suyo. Pero parece ser como también un escenario interesante para seguir. Sí, igual de todos modos creo que también los políticos necesitan revisar su propia retórica. Es interesante porque ella, digamos, también está evaluando de dónde se mueve y a dónde se queda para atraer ese electorado más centrista. Yo creo que estamos asistiendo a esa suerte de transición que es tan mentada de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Uh-huh. El eje de poder se está moviendo hacia distintos lugares. Sí hay una cosa que celebro, y es el hecho de que por fin los electorados de izquierda tienen también su prueba de fuego en el terreno, ¿no? Porque, digamos, muchas veces vemos personas valiosas también en los partidos de izquierda que nunca tienen la oportunidad de ir más lejos, de estar en el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, no sabemos cómo va a resultar, pero en todo caso soy una convencida de que todos merecen oportunidades, ¿no? Porque también siento que es un momento donde está interpelada la narrativa de los partidos. O sea, en algún momento histórico, que vos pertenecieras a un partido, hacía que tu figura personal no fuera definitoria en el sentido de que lo que importaba era la narrativa del partido y la doctrina y toda esta cuestión. Cuando eso se movió tanto de lugar y uno tiene en los mismos partidos tantos niveles de fragmentación, a pesar de que hay una retórica general que permanece, bueno, los liderazgos personales, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuánta escucha tienen de los problemas reales? Empieza a ser cada vez más importante, ¿no? Y en el caso de Chile, además, el tener una mujer en el medio me parece muy bueno, sobre todo porque la región también es deudora de muchas cosas, ¿no? Entonces, en buena hora que todas esas cosas sucedan. Después, insisto, lo que hay que ver es cuál es la capacidad de estos liderazgos que surgen de poder desplegarse efectivamente. Esa ya es otra historia, porque además el terreno de las elecciones te da una adrenalina particular, uno deposita en los candidatos mucha de su propia necesidad de ideario. Totalmente. Pasan muchas cosas, después hay que ocupar esos lugares. Te preguntaba en una línea, si es que se puede, porque la verdad es que es un tema complejo, sin dudas, como todos, la situación de Venezuela y esto que permanece